Historiadores. ¿Cuál es un evento devastador del que nadie habla? El evento Carrington. En 1859, erupciones solares golpearon la Tierra, causando auroras boreales que se vieron en todo el mundo. Duró varios días y fue tan brillante que podías leer de noche. Los operadores de telégrafos reportaron que recibían interferencias de los dispositivos y en algunos casos quitaron las baterías que alimentaban los telégrafos, ya que las señales estaban siendo interrumpidas por la tormenta geomagnética. Después de quitar las baterías, los telégrafos seguían funcionando, incluso mejor que con las baterías. No fue particularmente devastador en el momento, pero se estima que, si algo similar nos pasara ahora, podría arruinar al planeta por décadas. El costo estimado de las reparaciones, solo en los Estados Unidos, se estima en trillones. En el 2012, una tormenta similar falló en golpear a la Tierra por 9 días. La masacre de Andijan del 2005 en Uzbekistán. Es el tiroteo masivo más grande de Asia desde el Tiananmen Square, con más de 1000 fallecidos y muchos más heridos. El gobierno de Uzbek silenció las protestas de reforma, disparó a la multitud y luego sacó al 90% de occidentales en el país cuando el gobierno de Estados Unidos y la ONU quisieron investigar. Un evento terrible que rara vez es recordado porque el gobierno de Uzbek pone mucho esfuerzo en ocultar algo que es bien conocido, pero en realidad no tanto, es el accidente de Goiânia en Brasil, donde Cesio 137 fue manejado por mucha gente, incluyendo niños. Es considerado el peor incidente radioactivo que ha pasado en Brasil. Fue un accidente de contaminación radioactiva que pasó el 13 de septiembre de 1987 después de que una máquina de radioterapia de un hospital abandonado fue desmantelada ilegalmente y las partes fueron robadas. El 16 de septiembre uno de los ladrones abrió una cápsula de cesio y el 18 de septiembre la vendió a un depósito de chatarra. Esa misma noche el dueño del depósito vio un destello azul en las partes de la máquina. Pensando que podría ser valioso, lo llevó a su casa. Durante los próximos 3 días, invitó a amigos y familia para que vieran la extraña sustancia brillante. El 21 de septiembre, uno de sus amigos logró sacar granos del tamaño de arroz del material brillante de la cápsula abierta. Luego, él compartió unos con sus amigos y familia. El 25 de septiembre, la cápsula fue vendida de nuevo a otro depósito de chatarra. Sin embargo, un día antes de la venta, el hermano del dueño del depósito sacó más polvo de la cápsula. Luego lo llevó a su casa y lo esparció en el suelo de concreto donde su hija jugó con él e incluso lo comió cuando algunas partículas del polvo cayeron en su comida, contaminándola. Uno de los familiares del dueño del depósito se dio cuenta que muchos a su alrededor empezaron a enfermar y el 28 de septiembre fue al depósito a reclamar la cápsula y la llevó a un hospital. En la mañana del 29 de septiembre fue confirmado que el material era radioactivo y los doctores avisaron a las autoridades. Al final del día, gobiernos locales, estatales y nacionales sabían del incidente. Las noticias sobre este incidente llegaron a medios internacionales. En días, como 130.000 personas fueron a los hospitales preocupados de tener contacto. De esos, solo 250 estaban realmente contaminados. Algunos todavía con material radioactivo en su piel. 4 de ellos fallecieron, incluida una pequeña de 6 años, la misma que jugó con el polvo. El colapso de la Edad de Bronce. No es como que nadie habla de ella, pero considerando lo catastrófica que fue, no recibe suficiente atención. En esa época las civilizaciones aún eran muy escasas, pero el Mediterráneo occidental estaba lleno de ellas. No podemos señalar una razón exacta, pero en algún momento todas desaparecieron. Micénicos, hititas, minoicos, todos desaparecieron. Los egipcios apenas soportando y con serios problemas. Hubo muchas cosas que pasaron en esa época en esa área que pudieron ser las culpables. Volcanes, terremotos, sequías, hambruna, guerra, invasiones de extranjeros que llegaron en bote, quienes los historiadores han nombrado la gente del mar porque no se tiene idea de dónde vinieron. En realidad, pudo ser una combinación de todo esto. Los hititas son especialmente interesantes ya que no hay evidencia contundente de ellos hasta el siglo XIX. La única mención sobre ellos es en la Biblia y la gente cree que no hay forma que una nación tan poderosa como la descrita pueda simplemente desaparecer, por lo que tuvo que ser mitológica. Esta es bastante reciente. Empezó en 1998 y terminó en el 2003. La Segunda Guerra del Congo. Es el conflicto más mortal desde la Segunda Guerra Mundial, con aproximadamente 5.4 millones de fallecidos. Una gran mayoría de ellos debido a malnutrición y enfermedades. Bagdad solía ser una de las ciudades más grandes y vibrantes en el mundo en el año 1200. Hasta que llegaron los mongoles. Bagdad nunca recuperó el mismo volumen de población hasta 1980.
De hecho, fue la ciudad más poblada del mundo por un tiempo durante la Edad Media. También fue el epicentro de intercambios intelectuales, culturales y artísticos. En serio, los mongoles destruyeron absolutamente las sociedades del Medio Oriente de ese entonces. Ni siquiera fue una pelea, solo fueron de ciudad en ciudad con el conocimiento de asedio que adquirieron de la invasión a China y las destruyeron. Genghis Khan fue interesante, es loco pensar que el imperio mongol también fue el imperio más grande que existió. El genocidio de Camboya. Fallecieron tantos niños que la esperanza de vida se redujo a 18 años. El año 536 marcó el inicio de un periodo muy malo. Básicamente muchos desastres naturales y agitaciones sociales devastó muchas sociedades. Se cree que una erupción volcánica bloqueó el sol lo suficiente para que los cultivos no se dieran por todo Europa y Asia. Mientras esto pasaba, terribles plagas estaban afligiendo al Medio Oriente. Economías de todos lados cayeron y se estancaron porque muchas otras erupciones empeoraron las cosas. Esto me hace preguntarme cuándo otro gran volcán como el Krakatoa hará erupción otra vez. El reino celestial de Taiping de Hong Xiuquan. En resumen, fue un reino de usurpación en 1850 en China que directa o indirectamente llevó al fallecimiento de millones, tal vez más de 10 millones de personas. Hong Xiuquan creía que era el hermano menor de Jesucristo y persuadió a suficiente gente a que lo siguieran para iniciar una guerra civil. Lean el libro El hijo chino de Dios de Jonathan Spence. La inundación de Johnstown de 1889. El desastre de ingeniería civil más mortal en territorio estadounidense. Fallecieron 2.209 personas. Después de que una presa colapsara, se llevó a trenes, pasajeros, árboles, un pueblo entero de 10.000 habitantes. Luego se arremolinó y disparó escombros río abajo a un puente donde todo se prendió fuego. La destrucción fue increíble y todo porque los magnates del acero que vivían arriba de la montaña no dieron mantenimiento a la presa que usaban para mantener su lugar de pesca. Las chicas del radio es un evento horrible. Después de decirles que la pintura era inofensiva, las mujeres de la fábrica de relojes ingirieron cantidades mortales de radio después de que les dijeron que le dieran punta a sus pinceles con los labios para poder pintar una línea delgada. Algunas incluso se pintaron las uñas, cara y dientes con la sustancia brillante. A ellas les dijeron que le dieran punta a sus pinceles de esa forma porque usar agua consumía más tiempo y material. Muchas fallecieron o se enfermaron horrible. A una mujer llamada Molly se le desmoronó la quijada. Su dentista creyó que necesitaba cirugía para remover un absceso que encontró en su quijada. Cuando abrió sus encías, el hueso no se veía bien porque estaba cenizo y gris, por lo que él gentilmente lo tocó con su dedo y para su horror, todo el hueso se desmoronó como ceniza. Hay un libro que habla de esto llamado Las chicas del radio. Toda esta historia es extremadamente depresiva. Trabajar en 1800 y principios de 1900 era horrible para muchas mujeres, hombres y niños. Me fascinó la historia de los indios Osage en los Estados Unidos. El libro Killers of the Flower Moon detalla lo que pasó. Básicamente los enviaron a Oklahoma y encontraron enormes reservas de petróleo en sus tierras. Se volvieron ricos y contrataron a gente blanca como sirvientes. La gente trató de casarse con ellos para obtener parte de sus riquezas. Hubo muchos asesinatos y las investigaciones llevaron a la creación del FBI. La sociedad maya y las escrituras perdidas que no hemos encontrado, además de las escrituras que aún no podemos descifrar. Una cosa de la que no se habla mucho es cómo falleció tanta gente en teatros que se incendiaban debido a un mal diseño, materiales inflamables, pocas salidas de emergencia y pánico. Uno de los peores es el del Teatro Iroquois en Chicago en 1903. Una cortina se prendió fuego y una reacción en cadena empezó que se agravó por fallas en las cosas que estaban ahí para combatir el fuego. El teatro se había sobrellenado para compensar las pocas ventas de boletos de funciones pasadas y algunas personas estaban sentadas en las salidas de emergencia. El fuego inmediatamente empeoró cuando los actores abrieron las puertas del escenario para salir y el fuego se convirtió en una bola de fuego. Mucha gente se quedó encerrada por portones de hierro que habían puesto para evitar que la gente entrara sin pagar. Mientras la gente huía, se cayeron por escaleras, fueron pisoteados y aplastados. Al no conocer el edificio, se quedaron atrapados en pasillos sin salida. Muchos saltaron y fallecieron, mientras que los que saltaron después se salvaron, ya que los cuerpos acolchonaron la caída. Fallecieron 602 personas, muchas de las cuales eran niños. La historia es mucho más complicada y sórdida con la corrupción de la ciudad, etc. Lo único bueno es que este incidente promovió el desarrollo de las alarmas de incendios. En el 535, los humanos pasaron un infierno. Muchos reportaron un color extraño en el cielo, no solo en Europa.
Una densa y seca niebla también fue reportada en Asia y el Medio Oriente. Ni las regiones ahora conocidas como las Américas se salvaron. Como la sequía en Perú. Las temperaturas fueron muy bajas en algunos lugares. Nevaba incluso en el verano. Un sobreviviente, un político romano llamado Casiodorus, explicó sobre el sol azulado y que no había sombras, ni siquiera en la tarde. Islandia es conocida por sus volcanes y es posible que uno de ellos tuvo la culpa.